Los antibióticos se consideran uno de los descubrimientos más importantes de la medicina moderna. Durante casi 100 años se han utilizado para combatir infecciones causadas por bacterias tanto en humanos como en animales. Sin embargo, en 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la resistencia a los antibióticos está aumentando a niveles peligrosamente altos en todas partes del mundo, amenazando nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes. Una lista cada vez mayor de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la meningitis, infecciones de la sangre, cardíacas, respiratorias y las enfermedades transmitidas por los alimentos, se están volviendo más difíciles e imposibles de tratar a medida que los antibióticos se vuelven menos efectivos. Para la doctora Ariadna Arriaga Flores, subcomisionada estatal para la protección contra riesgos sanitarios en Michoacán, acabar el mal uso y abuso de antibióticos es fundamental para frenar esta emergencia anunciada. ¿Qué es lo que está ocurriendo al menor síntoma de malestar en la garganta o en el estómago? Hacen un consumo de antibióticos de una manera desproporcionada, ni siquiera la dosificación, y muchas veces ni lo requieres. No requieres el consumo de un antibiótico. Te pongo un ejemplo, llegas a comer algo, llegas a tener una intoxicación alimentaria, y muchas veces el cuerpo tiene la manera de reaccionar. Te puedes sentir mal, tener mareo, puedes vomitar, pero muchas veces se limita y es necesario solamente que te hidrates y que estés pendiente. El doctor Cirilo Pineda, pediatra neumólogo del Hospital Infantil de Morelia, nos aclara cuándo hay que recurrir a los antibióticos y cuál es su uso correcto. La población cree que siempre que hay una infección hay que utilizar antibióticos y es un concepto equivocado. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para combatir microbios. Para los virus los antibióticos no se requieren. Frecuentemente utilizamos medicamentos como los antibióticos para enfermedades que no se necesitan, o si se necesitan los utilizamos en forma incorrecta porque no es el antibiótico que se requiere, o utilizamos el antibiótico con dosis inadecuadas para una enfermedad que requiere una dosis distinta, o los tiempos, que también son muy importantes para erradicar un microbio. Cuando la gente se siente mejor, por ejemplo, ya cancela medicamentos, y esto puede favorecer una consecuencia que es una preocupación pues, para las autoridades en salud en el mundo, que es la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos que se utilizan. De acuerdo con la OMS, anualmente ocurren más de 700,000 muertes debido a infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos, lo que se ha convertido en un grave problema de salud pública mundial, mismo que podría causar 10 millones de muertes en los próximos 25 años y dejar pérdidas económicas que superan los $100 billones para 2050. En la Unidad de Investigaciones Biomédicas de Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Bruno Rivas estudia a la microbacteria que provoca la tuberculosis, una de las bacterias que causa mayor resistencia a los antibióticos, la cual se combate con 4 antibióticos diferentes. En los primeros 2 meses un paciente se siente ya bien, ya puede respirar, pero sigue teniendo la bacteria, entonces deja de tomar el antibiótico y aquellas bacterias que son resistentes empiezan a crecer. O toman menos antibiótico, o no toman los 4 antibióticos, nomás 3, porque a lo mejor el último le hace mal. Entonces se crea una cepa resistente que poco a poco se va haciendo más resistente y él contagia esa cepa y se va haciendo el contagiadero, ¿no? Además del diagnóstico de tuberculosis, el grupo de investigación liderado por el doctor Bruno Rivas busca alternativas a los antibióticos. Son 2 formas. La primera es encontrar alguna manera de activar el sistema inmune y que el propio sistema inmune se pueda defender de esas bacterias que son resistentes. Y otra que es la gran línea que tenemos, que esa es la que hemos seguido durante pues ya 20 años. Normalmente los animales no tienen un sistema inmune tan desarrollado, pero es raro que se enfermen. Y eso es por su inmunidad innata. Entonces, dentro de esta parte de su inmunidad, producen unas moléculas antibióticas muy pequeñas que se llaman péptidos antimicrobianos. Hemos visto que por la saliva de las hienas tiene muchos péptidos. Los escarabajos
peloteros, pues realmente comen heces, ¿no? Entonces, y no se enferman. Entonces, de ahí sacamos de moscas. Y además, hacemos, de esos péptidos que sacamos, los mejoramos. Desde hace 8 años, la doctora Marta Isela Ramírez Díaz lleva a cabo en el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo un proyecto de investigación en el que se estudian los elementos de transferencia genética y sistemas de adaptación bacterianos que dan origen a la resistencia a los antibióticos. La resistencia se puede generar de manera natural en una comunidad bacteriana. Aquí la situación es de que, por ejemplo, cuando se hace el uso de los antibióticos, estos lo que hacen es favorecer la selección de bacterias que ya presentan esta resistencia. Entonces, esas bacterias resistentes posteriormente se pueden propagar, pueden generar progenie y cuando llega nuevamente o llegan a producir nuevamente lo que sería una infección, al dar el mismo tratamiento, pues el tratamiento ya no es igual de eficiente. El otro cambio o el otro tipo, más bien dicho, de resistencia se da por transferencia de material, que también está ampliamente distribuido y se encontraba casi exclusivamente en bacterias intrahospitalarias, es decir, dentro del ambiente hospitalario. Y este está dado por la transferencia de material genético. Por ejemplo, cuando una bacteria está en un ambiente, ya sea hospitalario o en el suelo o en cualquier otro lugar, pues está en compañía de otras bacterias. Entonces, cuando una bacteria muere, se rompe y libera ciertos fragmentos del material genético. Estos fragmentos de material genético pueden ser incorporados por las bacterias que se encuentran creciendo ahí de manera aledaña y si este DNA lo que contiene es información para un sistema de resistencia, pues la nueva bacteria ya lo adquirió. En el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana, el doctor Joel Edmundo López Mesa lleva a cabo desde hace 15 años investigaciones encaminadas a encontrar alternativas a los antibióticos a través de la promoción de mecanismos de defensa en aves y bovinos. Un proyecto sumamente importante si se tiene en cuenta que la OMS describe que más del 80% de las resistencias a los antibióticos están asociadas a su uso para la prevención de infecciones en animales destinados a la producción de alimentos. El uso de los antibióticos en los animales ha derivado en problemas en los humanos, porque esas bacterias resistentes que podemos seleccionar en los animales también pueden transmitir la información a bacterias que son patógenas en humanos. En el laboratorio se estudian las propiedades de inmunomoduladores de ácidos grasos de cadena corta y media, por ejemplo, los encontrados en el vinagre, de vitaminas como la vitamina D y de derivados de plantas como la semilla de aguacate, en la interacción de microorganismos infecciosos. Nosotros hemos venido trabajando precisamente con vitamina D como una forma de favorecer la respuesta de las células de la glándula mamaria de los bovinos lecheros para que podamos nosotros establecer mecanismos de defensa en el animal que permitan eliminar a los patógenos sin necesidad de recurrir o disminuir a los antibióticos. Hemos trabajado con extractos lipídicos, principalmente de la semilla del aguacate nativo o criollo mexicano, y hemos tenido resultados muy prometedores, muy alentadores, en términos de que si nosotros tratamos a las células de la glándula mamaria con estos extractos, estamos logrando que se defiendan mejor y que la bacteria no se establezca como un patógeno en la glándula mamaria. Y esto lo estamos ampliando también a modelos humanos, ¿no? La resistencia a los antibióticos se considera un problema urgente de salud pública, que además se agrava debido a que el desarrollo de nuevos antibióticos se ha estancado en los últimos años y es insuficiente para hacer frente a la creciente amenaza de la resistencia microbiana. Va a llegar un momento en el que los antibióticos que existen van a ser probablemente insuficientes para tratar cierto tipo de bacterias que van a ser multiresistentes. En el momento en que nosotros entendamos que todos los seres vivos estamos interactuando, quizás vamos a poder diseñar mejores estrategias para controlar las enfermedades. Que vamos a estar igual a la era pre-antibiótico, es decir, que antes todos nos moríamos, con cualquier infección nos moríamos, que no teníamos antibióticos hasta que surgió la penicilina, porque a pesar de que tengamos una gama amplia de antibióticos, pues nuestras bacterias van a ser resistentes a todos los antibióticos, como si no tener nada.
Sin una acción urgente, nos dirigimos a una era posterior a los antibióticos, donde las infecciones comunes y las lesiones menores puedan volver a causar la muerte. Todo el sistema al pueblo.